El día de la inauguración del presidente de los Estados Unidos, Trump, en Washington, el pastor protestante Franklin Graham, que es el hijo de aquel famoso evangelista Billy Graham, tuvo una intervención religiosa después del discurso presidencial. Para sorpresa de algunos, el pastor protestante Graham dijo la siguiente frase: en la Biblia, la lluvia es una señal de bendiciones de Dios. Cuando el presidente Trump subió al estrado a dar su discurso, comenzó a llover, dijo Graham sonriendo. Les confieso, amigos, que lo mejor de hacer estos videos exponiendo la soberana necedad religiosa y la subnormalidad intelectual de muchas de sus afirmaciones, la inmensa mayoría, es que lo que dicen los religiosos hace que esta sea una obra, un trabajo verdaderamente fácil y placentero. ¿Que la lluvia es señal de bendiciones divinas en la Biblia? ¿Seguro? Ciertamente, la lluvia no fue símbolo de bendición cuando empezó a llover el día del diluvio universal. Por ejemplo, ese día el agua que cayó del cielo fue ejemplo de la más fiera de las maldiciones del Dios judío. La lluvia nos deja ver la cara maldita del Dios hebreo, quien, como un Trump enloquecido, mire usted qué casualidad, ahogó sin misericordia a toda la humanidad, hombres, mujeres y también a los niños. Por supuesto, su platillo favorito. No hubo mucha bendición en esa lluvia bíblica, ¿verdad? Ni tampoco vimos en esa acción iracunda a un Dios muy digno, respetuoso y amoroso de la vida de sus criaturas. Pasando por alto esta inconsistencia absurda, porque, mire, los libros bíblicos están llenos de ellas, lo que es mucho más grave y digno de mención aquí es esa incursión autoritaria de las ideas religiosas en un día tan importante como este, en el día de la posesión del presidente de los Estados Unidos. Y uno se pregunta, ¿por qué razón un gobierno que se declara fundamentalmente laico permite la exposición de estas manipulativas ideas religiosas de un determinado sector religioso en un tan importante evento gubernamental? ¿Dónde se encuentra la tan cacareada separación entre la Iglesia y el Estado que propugna la que dice ser la democracia más madura del mundo? ¿Dónde se encuentra esa pared de separación entre el Estado aconfesional y la ideología dogmática religiosa que está declarada con total claridad en el Establishment Clause de la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica? Porque si sometemos la afirmación del pastor Graham el día de la toma de posesión del presidente norteamericano al denominado Lemon Test, por medio del que se determina si el Estado se amalgama con la Iglesia y se convierte así en un instrumento para que las ideas religiosas se manifiesten y avancen, entonces hemos de concluir que esta afirmación del pastor Graham es inconstitucional y por lo tanto jamás debió ser permitida en un acto de esta trascendencia. Además de esto, ya que se deciden por destruir ese muro de separación impunemente, por una confesión religiosa determinada, porque no pueden romperlo todas las confesiones por igual,
¿Por qué hay religiones preferidas y con privilegios para el Estado norteamericano? ¿Por qué no se le permitió, por ejemplo, a un sacerdote satánico, que también es una religión, invocar las bondades de su cornudo Dios ese día presidencial? Porque yo creo que además, honestamente, esto estaría más a tono con el momento político que se vivió en Washington, ya que las palabras despóticas, la violencia y el espíritu dictatorial satánico que hubieran salido de la boca del representante de Satanás invitado, hubieran sido algo mucho más acorde con el tipo de futuro que nos espera con el presidente que han elegido en Estados Unidos. Y no solamente esto. ¿Me quieren decir, por favor, honestamente, de dónde narices sale esa pretendida relación causa y efecto entre lluvia y bendiciones divinas a Trump? ¿Qué tiene que ver que llueva con que el Dios judío apoye a Trump? ¿Qué tipo de raciocinio hay detrás de este pensamiento, si alguno? ¿Qué hay detrás de esta afirmación tan banal, absurda y estúpida? ¿Acaso se puede negar que estamos ante un dicho malintencionado y manipulativo que implica el mayor grado de superstición posible? Llueve, que es un fenómeno atmosférico regido por leyes físicas determinadas. Y resulta que eso alegadamente es indicativo de que el presidente elegido, que además es un tipo abusador verbal de las mujeres, miembro de una familia de emigrantes que no puede soportar a los inmigrantes, un expositor de verdades alternativas, es decir, de mentiras descaradas, y además es un opositor de la libertad de prensa, entre otras cosas, resulta que ese individuo es objeto de la bendición de Dios porque llueve. Tome usted ahí y dígame a mí si es verdad o no es verdad. ¿Qué clase de monolítica idiotez es esta? ¿A quién se le ocurren esas pendejadas idiotas? ¿No les da vergüenza a estos predicadores, a estos evangelistas o a estos llamados y autodenominados teólogos dignos de reverencia? Y luego se enfadan cuando nosotros y mucha otra gente dice que para ser religioso hay que ser lento de mente, bruto y supersticioso al máximo. Pero por favor, ¿por qué se ofenden? Si lo mismo, lo que sale de la boca de ellos es lo que confirma lo que nosotros y mucha gente dice. Pero no nos desviemos, no permitan que me desvíe, aunque sea una tentación enorme seguir por ese camino. Mire, que los religiosos son esencialmente torpes y lerdos, lo afirman las propias ideas que exponen. Eso está más claro que el agua, como esta exposición del pastor Graham el día de la toma de la presidencia de los Estados Unidos por Trump. Eso está más claro que el agua. Pero no es lo importante aquí. Lo que debemos denunciar con potente voz aquí y en cualquier lugar es ¿a qué viene esa vil rendición del Estado norteamericano a la religión protestante? ¿A santo de qué se permite este maridaje entre Iglesia y Estado? ¿Acaso es tan inmenso el poder del espíritu religioso que hasta los más poderosos de la tierra le rinden pleitesía con temor y le dejan manifestarse libremente? ¿Cómo es posible que seamos testigos de este acto de una obscena fornicación entre la religión cristiana protestante y el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica? Porque aquí el religioso Graham
tiene la osadía, sabiendo que obviamente nadie se lo va a impedir, de hecho le han invitado para que lo diga, nadie le va a impedir que envíe un mensaje de apoyo divino al político elegido Trump, implicando en ello que el que apoye a Trump será bendecido por Dios, y quien se le oponga se convertirá en enemigo del Dios judío mismo al rechazar las bendiciones supuestas que éste envía a la tierra a través de Trump. El que no se dé cuenta es porque no le da la gana, porque no son necesarias más pruebas de que la religión se fabrica en las mismas calderas del infierno donde fornica continuamente con el poder político para lograr la manipulación de las masas incautas. ¿Pero qué es esto? ¿Qué clase de manipulación para idiotas es esta? ¿La religión protestante allanándole el camino político a Trump? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo puede ser esto permitido por un Estado democrático maduro? Amigos amados, que un pastor protestante mezcle sus ideas absurdas con las del gobierno estadounidense, que por propia definición ideológica, claramente expresada en la Constitución americana, está fuera de toda identificación y colaboración religiosa, debe ser una acción que produzca una repulsa tan grande como cualquier atentado terrorista contra civiles. Porque eso es lo que es. Es un acto de terror que la gente sencilla sea manipulada de esta sucia, vil y asquerosa manera. Y no solo esto. Cabría preguntarle a este predicador evangélico Graham, a esta lumbrera del evangelio, lo siguiente: si el Dios judío envió la lluvia como señal de aprobación a la persona y mandato de Trump, ¿aprobó también que este individuo dijera que a las mujeres hay que agarrarlas por el coño? ¿Aprobó el Dios hebreo también que Trump se burlara públicamente de una persona discapacitada física? ¿Bendijo el Dios judío, el Dios de Jesucristo, también que Trump se comportara como un repugnante macho alfa durante toda la campaña política, tirando golpes bajos a diestra y siniestra? ¿En una de las campañas políticas más sucias de la historia? No les quepa duda, queridos amigos, que si la lluvia fuera algo premonitorio de lo que es la persona de Trump y el gobierno que él va a dirigir el próximo cuatrienio, lo que debería haber llovido sobre Washington el día 20 de enero de 2017 es sangre. La sangre que se perdió cuando se le faltó el respeto debido a las mujeres, que son las coherederas de la vida. La sangre que se perderá por no considerar a la prensa libre, que es un derecho ganado con sangre, sudor y lágrimas. La sangre que cae del cielo como señal de la violación de los derechos de las minorías. Una hemorragia sangrienta producida por el más bajo racismo. Eso es lo que tenía que haber llovido. Sangre es lo que tenía que haber llovido sobre Washington el día de los hechos. Finalmente, pacientes y queridos amigos, ¿cuándo va a dejar de ser la religión cristiana, en este caso la protestante, un parásito al servicio del poder? ¿Cuándo llegará el día en el que los religiosos renuncien a apoyar la indecencia de los poderosos de la tierra y dejarán de hacerse la foto con ellos aplaudiendo sus descaros?
¿Cuándo tomará la Iglesia el insigne testigo de los profetas del Antiguo Testamento, quienes lejos de lamerle los pies a los reyes y poderosos de la tierra, por no decir lamerles el culo, que suena muy feo, como la Iglesia Católica hizo con Hitler, Franco, Pinochet o Mussolini, y la Iglesia Protestante hace ahora con Trump, mediante, por ejemplo, la invocación de Graham que consideramos aquí hoy? ¿Por qué en vez de bendecirle no le confrontó con sus prácticas indecentes, injustas, malvadas y racistas? El pastor Graham, en vez de haber denigrado la figura del Jesús del Evangelio riéndole las gracias a Trump, ¿por qué no le recordó que la mujer se respeta y que no se le agarra por los genitales? ¿Por qué no acusó a Trump de la ruindad y cobardía que representa burlarse de una persona discapacitada que no puede valerse por sí misma? ¿Por qué no se puso delante de Trump como un verdadero cristiano representante de un Dios de verdad y le informó que en todas las áreas de la vida, incluyendo la campaña política, es el supremo deber de un hombre bien nacido comportarse con la máxima decencia, altura y corrección? Porque eso es lo que el pastor Graham debió haber hecho. Si, como pretendía, pensó que hablaba en el nombre del Jesús bíblico, por ejemplo, quien se alega que fue un hombre vertical y digno, que no se casaba con nadie. Pero claro, es que para representar a un Dios de verdad con dignidad hay que tener una altura y un carácter que ni la Iglesia Católica entera, ni la protestante mucho menos, y mucho menos ninguno de sus representantes, como en este caso Graham, tienen ni tendrán nunca. A todo esto, queridos amigos, Trump se fue satisfecho, pensando que si un representante de Dios creía que su presidencia estaba bendecida por la divinidad, esto debería ser cierto y que por lo tanto todas las ideas peregrinas que pululan por su cabeza atropelladamente sin pedirse permiso las unas a las otras deben ser ciertas e iluminadas. Es decir, dándole alas al pájaro. Graham, por otro lado, también se fue feliz porque se sintió seguro al lado de los poderosos de la tierra, donde según él, y siguiendo las directrices de su profeta particular Pablo, el verdadero originador del cristianismo actual, deberá estar siempre en la Iglesia cristiana como la más ruin, hipócrita y vil sirvienta de la política mundana manipuladora. Fue por esa razón, queridos amigos, que Graham vio las bendiciones de su Dios bajando en forma de lluvia y dando su beneplácito a este desquiciado ególatra personaje que, en realidad, queridos amigos, y en honor a la verdad, no merece la bendición ni del más pequeño de los enclenques diosecillos de la más baja de las religiones inventadas por los hombres de Cromañón. Llueve. Y eso quiere decir que a Trump lo envió Dios. Lo que hay que oír. Gracias, amigos. Hasta la próxima.